Buenas tardes a todos. He decidido realizar este vídeo para la clase del máster de filosofía, el proyecto ilustrado y sus derivas críticas, debido a que he recibido ciertos emails en los que se me ha comunicado la dificultad de realizar el informe sobre la carta del humanismo o sobre la carta sobre el humanismo, ya que es un escrito aparentemente complejo y arduo, por lo que antes de la clase del próximo jueves voy a compartir con ustedes algunas pistas y orientaciones que no presentando en un carácter determinativo ni temático, sí espero que os ayuden a buscar una suerte de orientación de cara a la facilitación de la tarea encomendada. No obstante, quiero dejar claro que no voy a entrar de lleno a comentar el texto, pues esto lo haré el próximo jueves, sino más bien voy a ofreceros pistas de lectura y aclarar el entorno, la atmósfera que movió a la elaboración de este texto. Como veis en pantalla, aquí tenemos la edición contenida en el volumen 9, Beck Marken, traducida al español por Hitos, y es la versión alemana de la carta, ¿no? La he utilizado porque quiero que se quedéis básicamente con varias palabras, 3 o un poco más de palabras, que van a ser clave a la hora de entender este texto. Una es pensar das Wesen, pensar la esencia de algo. La esencia es una palabra que va a ocupar protagónicamente en el texto una función primordial. Luego explicaré por qué. Luego, vollbringen. Este vollbringen como llevar a cabo, consumar algo, que va a ser precisamente la tarea que va a albergar este texto como meta de la reflexión sobre el humanismo. De otro modo, repensar la cuestión sobre el humanismo sería para Heidegger un intento de llevar a cabo una nueva pertenencia del ser humano en correspondencia con su esencia. Luego, otra palabra que es importante, por supuesto, ¿no? Sein, ser, ya luego, no sé si hoy o en la clase seguro, en la clase de el jueves profundizaremos, pero sein es una palabra que es quizás la palabra mágica de Heidegger, ¿no? Aquella palabra de la que nunca se desprendió. Luego, denken, ¿vale? Pensar, va a ser muy importante también. Es una palabra que va a marcar el recorrido de lo escrito en esta carta. También, cómo no, Die Sprache, el lenguaje, ¿no? El lenguaje es la casa del ser. Die Sprache ist das Haus des Seins. Aquí tenemos algo, casi un motto que se ha hecho famoso a la hora de explicar académicamente el intríngulis de esta carta, ¿no? El lenguaje es la casa del ser. La función del lenguaje va a ser importante a la hora de repensar lo que debería ser el humanismo. Luego, otra palabra también que creo que me gustaría que tengáis en mente, ¿no? La Offenbarkeit, el espacio de apertura, lo abierto, esa dimensión de lo abierto que resuena a lo que quiere decir la palabra ser en Heidegger. El ser es una manifestación del abierto que permite la presencia de las cosas, ¿no? Y va a estar ligado a la tarea de repensar, reconstruir, restituir el humanismo como tarea. Y creo
que esta presentación que hago aquí, de las palabras como a modo de marcadores que van a guiar el discurso explicativo sobre esta carta del humanismo, creo que son las palabras más importantes y en consecuencia los términos que nos van a servir como marcadores para armar una explicación. Si os parece, lo que voy a hacer ahora es explicaros desde dos horizontes los motivos conductores que posibilitaron esta carta, ¿no? La carta es una respuesta que hace Heidegger en relación con una pregunta emitida por el filósofo, otrora alumno suyo, Jean Bouffret. La pregunta dice algo así como si es posible devolverle, restituirle un sentido a la palabra humanismo. ¿Vale? Por lo tanto, tenéis que tener en mente que más allá de lo intrincado del discurso, de las diferentes aristas que tienes, caminos que emprende Heidegger, la carta es una respuesta por ofrecer un sentido a una palabra que ha fundado una institución de pensamiento, de cultura a lo largo de la historia, de la filosofía y de la historia humana en términos más generales. Y es es un canto, esta carta, una promesa, puede ser promesa incumplida si uno lo interpreta en el sentido de si esta carta da una respuesta de carácter suficiente y absoluto. Yo creo que no, pero es una promesa en el sentido de que abre horizontes de interpretación diferentes, nuevos, ante la palabra humanismo y lo que representa este término, ¿no? Que es un intento de determinar quién y qué somos, en el sentido de ser humano. Esta carta enviada a Jean Bouffret fue elaborada por Heidegger en el año 1946. Una época, como sabéis, marcada por el fin de la Segunda Guerra Mundial, una época de pobreza y una época que ha de resonar en nuestros corazones, por decirlo así, una inspiración de tragedia. Esta carta, a mi modo de ver, presenta un tono trágico. Todo el discurso de Heidegger resuma un intento por depotenciar, rebajar la voluntad del ser humano o la determinación del ser humano como voluntad plasmada en una subjetividad que la modernidad ha consumado. Ora, desde el ejemplo de Descartes, el encuentro y la certeza en el cogito me cogitare, pienso que me pienso, en la inmanencia del pensarme, en el acto mismo de pensar, o de modo hipertrófico en Hegel, con la historia tomada como el desenvolvimiento del espíritu, que es una autoconciencia. También, ya sabéis ustedes, el recorrido de la filosofía de la historia como ese despliegue del proceso histórico en relación a un fin que significa un cumplimiento, ¿vale? Y por lo tanto un acabamiento. Heidegger, en su crítica, va a intentar depotenciar, rebajar esa voluptuosidad que
sirvió de acompañante al término humanismo. Pero antes de entrar un poco en más detalle, vamos a quedarnos con esa atmósfera que movió a esta carta. La voy a dividir básicamente en dos motivos. El primer motivo van a ser un motivo interno, ¿vale? Interno en el sentido de cómo se conjuga esta carta dentro de la vida del pensador, en este caso Heidegger. Y en un segundo lugar vamos a llamarlo externo, y me gustaría escribir esta carta dentro del recorrido de la Ilustración, en sentido general, y del humanismo en sentido restringido, para de este modo vincularlo con el recorrido filosófico que estamos haciendo en esta asignatura. En un primer momento, esta carta es para Heidegger, yo la considero al menos así, una especie de refugio de carácter casi justificativo sobre planteamientos pasados de su filosofía que no quedaron claros o quedaron de algún modo truncados. Por eso la insistente referencia a su obra magna, Ser y Tiempo, publicada en 1927 y redactada en 1926, ante el requisito de publicaciones de cara a que Heidegger consiguiera una plaza de profesor extraordinario en la Universidad de Marburg. Claro, aquí hay elementos propios del pensamiento de Heidegger que a un desconocedor de su obra le han de resultar ininteligibles. En primer lugar, sería el factor y la importancia de la obra Ser y Tiempo. Bueno, la obra Ser y Tiempo, lo que intenta Heidegger es llevar a cabo un acto de recuperación de la pregunta por el sentido del ser. Lo que quiere hacer Heidegger a través de Ser y Tiempo es el esbozar, proyectar una pregunta para recuperar un sentido de una experiencia germinal, fundacional en la historia de la filosofía, que es la del ser. El ser en Ser y Tiempo es tomado dentro de un horizonte de aprensibilidad que llama sentido. Por lo que la pregunta a la que apunta Ser y Tiempo no es directamente a la pregunta por el ser, sino a la pregunta pasada por el filtro, vamos a decirlo así, de su sentido. De ahí que ese sentido, de algún modo, encontrase en el sujeto que existe, en el existente, en la existencia, en el Dasein, su figura de acreditación, su figura de a modo de testigo. De ahí que muchos intérpretes, incluso actuales, siguen tomando Ser y Tiempo como una obra culmen, manifiestan que en Ser y Tiempo lo que hay es el desarrollo de una analítica del Dasein, y que la pregunta por el ser requiere de antes descubrir, dar cuenta de las características fenomenológicas, ontológicas del ente que se pregunta por el ser, que es el Dasein. De ahí que hayan habido también lecturas, en la medida en que el Dasein representa al sujeto humano en sentido lato, que se hayan desarrollado lecturas que hayan ligado a Heidegger una suerte de filosofía de corte trascendental de origen kantiano. En este aspecto se toma la pregunta por el ser como una pregunta
que tiene como fin aclarar quién es el ser humano, cuáles son las condiciones, las condiciones de posibilidad de su inteligibilidad, y en consecuencia se toma al humano como una suerte de sujeto trascendental a partir del cual, y solamente a partir del cual, es posible recuperar una determinación sobre el sentido del ser. Claro, este es un proyecto que, leído por parte de, por ejemplo, un autor que sale mucho en la carta, Sartre, ¿de acuerdo? Este texto de Ser y Tiempo, leído por la mente de Sartre, ha sido asociado al existencialismo en la medida en que de algún modo Heidegger, en Ser y Tiempo, como quería esclarecer las condiciones de posibilidad, las estructuras a partir de las cuales aparece el fenómeno de la existencia del Dasein, ha sido de algún modo, de algún modo elaborar un tipo de filosofía de la existencia, ¿no? Filosofía de la existencia cuyo dictum más conocido es que la existencia precede a la esencia, o la negación de la propia esencia, que se da también en la medida en que Heidegger, en Ser y Tiempo, habla de un olvido ya del ser, que también va a ser un factor determinante en la carta sobre el humanismo. Este olvido del ser significa que de algún modo la experiencia que recogió la palabra ser, que por ejemplo en Aristóteles está mediada por el Saumasen, por el asombro, fue de algún modo ya cosificada, determinada dentro de un mecanismo proposicional lógico, por ende fue cosificada, fue devenida en cosa, fue convertido en ente. De tal manera que el olvido del ser significa la conversión de la experiencia del ser a una presencia concreta, llamada cosa u ente. Esta crítica fue recogida, como digo, por Sartre a favor de una filosofía de corte existencialista que propone la existencia como el fundamento y suelo de toda experiencia, y que de algún modo conjugaría con Heidegger desde Sartre a esa crítica a la metafísica en el sentido de pensamiento de carácter esencialista. Heidegger, como digo, está muy descontento con la recesión que la obra Ser y Tiempo ha tenido sobre el panorama intelectual de su época, ¿no? Por eso, la Carta sobre el Humanismo representa, de algún modo, una justificación de por qué Ser y Tiempo no ha de ser leído como una filosofía de la existencia, sino más bien, en palabras de Heidegger, como un intento que prepara un nuevo comienzo. Este nuevo comienzo, este nuevo inicio, ha de entenderse dentro de la Carta sobre el Humanismo como una posibilidad de preparar un nuevo pensamiento, una nueva meditación para recoger la experiencia originaria que para él tiene el nombre de ser. En este sentido, ser y experiencia originaria vienen a decir lo mismo. Es una experiencia, luego lo vamos a ver, que ha de tornarse como acontecimiento. De ahí que Heidegger quiera de algún modo salirse o no salirse, sino ajusticiar las malas interpretaciones, según él, que han ejercido los intelectuales sobre su propia obra, y ubicar Ser y Tiempo como un fracaso productivo. Es decir, Ser y Tiempo es un fracaso en el sentido de que no culmina la tarea propuesta en el parágrafo 8 del libro, donde se proyecta, es el único, digamos, la única prueba que tenemos del proyecto íntegro de Ser y Tiempo. Este es truncado, es acabado, resulta errado, pero por un momento Heidegger piensa que el errar es positivo en la medida en que vaticina, propicia un nuevo comienzo, puede dar lugar a un nuevo comienzo. De ahí que a lo largo de las cartas sobre el humanismo ustedes habéis visto que cita al menos 2 veces eso que dice en Ser y Tiempo, que la esencia del Dasein es su existencia. Claro, ya veremos
en qué sentido hay que entender existencia y en qué sentido hay que entender esencia. Porque al menos, y esto se ve de manera más clara, la palabra existencia, la noción de existencia, que en Ser y Tiempo es una indicación formal de cómo aparece la vida humana, en la Carta sobre el Humanismo, la noción de existencia va a ser transmutada, va a ser modificada, va a mentar otra cosa, ¿vale? Y eso, como digo, lo veremos en la clase del jueves con más rigurosidad y con más detenimiento. Pero claro, Ser y Tiempo entonces, según la crítica de su tiempo, quedó como un libro ligado al proyecto existencialista, ligado a un proyecto de corte kantiano trascendental, antropológico. Ser y Tiempo quedó en consecuencias proyectado como una filosofía próxima al desenvolvimiento de la subjetividad. Porque en última instancia no se hablaba del ser, sino del Dasein, y el Dasein era una palabra que en cierto sentido, en un sentido eminente, mentaba la vida humana, es decir, al sujeto humano. En cursos previos, desde 1923 en adelante, aunque uno de los primeros cursos en los que ya se prefigura esta filosofía basada en la facticidad, en la vida fáctica, en la existencia, es el curso de 1919, Kristno Semester por necesidad de guerra, impartido en Friburgo, siendo Heidegger un privatdocent, pero digamos que Heidegger un poquito posterior, no sé si a partir de 1920-21, ya habla de Dasein humano, ¿no? Y por lo tanto el Dasein sí está pegado, es una palabra que mienta, que intenta dar cuenta de cómo aparece la vida humana, ¿vale? No la vida animal ni la vida de las plantas, es la vida humana, que está marcada principalmente por ser una vida de carácter hermenéutico, que se desenvuelve en el mundo desde interpretaciones y comprensiones. Entonces Ser y Tiempo fue de algún modo interpretado como una filosofía de la subjetividad en este sentido, en el sentido de que al final solo solo quedó en un ejercicio de transcripción, descubrimiento, tematización del Dasein tomado como Dasein humano. Y no más bien el Dasein tomado dentro de la historia del ser o del ser tomado como historia, como evento o acontecimiento, que es precisamente algo que va a intentar recuperar en la Carta sobre el Humanismo. ¿Vale? Para resumir y que se entienda mejor, la acusación del de existencialismo sobre el libro Ser y Tiempo estriba en que la experiencia del ser solo es posible si pasa por un esclarecimiento de las estructuras del Dasein humano, y en eso consistió, en sentido estricto, la analítica del Dasein. Por eso, dentro de la analítica del Dasein se describen fenómenos que son llamados, en consecuencia, existenciarios, el cuidado, el pormordé, el miedo, la angustia, la resolución, la impropiedad, la propiedad, la caída, el Das Man, el uno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto Heidegger va a intentar refutarlo. Y tenéis que tener presente que la carta está motivada por este intento de desaprenderse, de desquitarse de filósofos existencialistas. Por otro lado, dentro del plano interno de la carta, en la vida de Heidegger, está lo que se ha llamado Kere, que es el giro. Bueno, esta carta es un claro representante de este giro. El giro que establece Heidegger tiene que ver con lo que he explicado antes en torno a las interpretaciones de carácter subjetivista que se ejercen sobre Ser y Tiempo, y es que el giro es un intento de Heidegger de pensar el ser tomado como acontecimiento sin el rol protagónico que tenía el Dasein humano. Y es pensar el ser en tanto ser, o mejor, pensar el ser englobado en épocas que recogen
épocas que pliegan recogiendo, vamos a decirlo así, el modos de comprensión que determinan pues un tiempo histórico concreto. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de lo que significa el ser tomado como una época, ¿no? El ser tomado como una historia del ser, en términos del propio Heidegger. Y es que el ser aparece como un acontecimiento que se pliega, que se sedimenta en el modo por el cual una determinada época histórica comprende, vive, determina los fenómenos de una determinada manera. A saber, pues la modernidad para Heidegger estaría, digamos así, determinada en una época de la subjetividad, del cálculo, y que como época tendría a los padres fundadores que llevaron a cabo teóricamente la justificación del por qué se llevó esta época, como puede ser Descartes o Hegel, que son autores citados. Son pensadores que piensan el ser, la experiencia del ser, dentro de la subjetividad humana. ¿Qué significa pensar el ser como subjetividad humana? Que, por ejemplo, en Descartes se toma el ser como certeza de un ego cogito. O en Hegel se toma la experiencia del ser, que es el fundamento que permite ser a las cosas, que permite que las cosas tengan algo así como un es, como autoconciencia en el sentido de Hegel. Por lo tanto, se toma, vamos a decirlo en términos aristotélicos, la usía como hipokeimenon o como subjectum. Esta determinación de carácter metafísico a su vez determina el modo en el que se lleva a cabo y se realiza una época. Pues el pensamiento del giro va a depotenciar el rol protagónico que tenía el Dasein en ser y tiempo, de ser la condición de posibilidad del sentido del ser, a el ser tomado como un envío, como un acontecimiento que siempre presenta el carácter de lo excesivo, es decir, excesivo en el sentido de que siempre sobresale, siempre es deslimitado con respecto a lo que una época puede recoger. Entonces, el ser como manifestación de un acontecimiento se recoge plegándose en épocas, y las épocas quedan determinadas por los modos de comprensión ofrecidos, vamos a decirlo así, por los pensadores o simplemente por la cultura, por los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. El pensar del giro, que está inmerso ya en la Carta sobre el Humanismo, es el giro que se ofrece el giro que se ejerce en la propia posibilidad de pensar el ser. No desde el Dasein, sino el ser como acontecimiento. Y digamos así, estas son los dos factores determinantes, a mi modo de ver, dentro de la atmósfera interna de la vida y del pensamiento de Martin Heidegger. Desde la atmósfera externa, por decirlo de este modo, la Carta sobre el Humanismo quiere replantear un nuevo sentido a esta corriente filosófica venerable, vetusta, que ha recorrido, según Heidegger, la historia humana desde Roma. ¿Qué tiene que ver el humanismo con la Ilustración? Bueno, se puede decir de este modo que es la tesis fuerte. La Ilustración no es más que un desarrollo humanista. ¿Por qué? Porque la razón coloca al ser humano como el propietario, como propietario y gestor de la razón. Y a su vez posiciona a la razón como la facultad que va a posibilitar
Factores claves como la libertad, la igualdad o la fraternidad. Por lo tanto, la Ilustración es una corriente filosófica que cree en la capacidad de la razón, y la razón no es más que la puesta en marcha de una subjetividad dada como ser humano. También, como hemos visto en Kant, la Ilustración, salir de la autoculpable minoría de edad, que significaba valerse de la razón, había en esta Ilustración ya una consideración del ser humano tomado como género. Es decir, el ser humano definido bajo una determinación de carácter universal, sustancialista, por la cual nos ofrece una respuesta a la palabra ¿quiénes somos? La carta sobre el humanismo, dentro de este ejercicio de potenciar la subjetividad humana, no solamente, fijaros, la subjetividad del propio Heidegger en el sentido de potenciar el factor que el Dasein tenía dentro del esclarecimiento de la pregunta por el ser, por su sentido, también se da en relación con la historia humana del humanismo. Básicamente Heidegger piensa que el humanismo es incapaz de vincular al ser humano con la esencia que lo posibilita, que es la experiencia del ser tomado como un acontecimiento desbordante y excesivo. En ese sentido, tenéis que ver, o sería conveniente ver, que la carta sobre el humanismo de Heidegger aparentemente os va a ofrecer una visión antihumanista en la medida en que lo critica, pero si se lee bien la carta, os va a ofrecer una nueva posibilidad de entender al ser humano desde otro modo, otra guisa u otra manera. La manera por la cual Heidegger va a entender al ser humano es siempre ligado a la experiencia del ser. El ser humano es una experiencia subsidiaria del ser y marcada en el lenguaje. De ahí que, por ejemplo, el concepto de razón tan importante para la Ilustración sea la Ilustración que hemos visto en el primer día de clase, una ilustración de carácter más restringida, como la Ilustración inglesa, que es una ilustración basada en la aplicación de principios lógicos, apodícticos, como una ilustración más lasa, en ese sentido, más práctica, como la de Kant, que toma la ilustración como también una manera, un atreverse, una disposición para pensar. La razón es una noción clave. Esta razón va a ser criticada por Heidegger desde los devenires, lo explicaré el jueves, de lo que significa ratio y su vínculo con la palabra griega logos. ¿De acuerdo? En todo caso, el humanismo para la Ilustración sería su posibilidad más cercana. De ahí que, a mi modo de ver, justifique la lectura de esta carta dentro de la asignatura el proyecto ilustrado y sus derivas críticas, puesto que esta carta significaría una posibilidad desde una crítica a la idea de humanismo, de ofrecimiento, de desarrollo de otra manera de entender al ser humano. Esta manera de entender al ser humano va a estar marcada por una concesión bastante peculiar, lo tengo que decir, del lenguaje y del pensar. Para Heidegger, el ser humano va a quedar determinado por una experiencia que es la experiencia del lenguaje. Esta experiencia del lenguaje tiene que ver más con una posibilidad previa de articulación que se manifiesta ya en el desenvolvimiento de nuestra familiaridad, nuestras ocupaciones, y que ese desenvolvimiento de carácter previo, de carácter pre-reflexivo incluso, es, como decir, vamos a decirlo así, la huella
de la experiencia del ser y la huella y testimonio de que el ser humano para Heidegger tiene un vínculo con la experiencia del ser. Esa experiencia del ser, como digo, ha de ser considerada como la de un acontecimiento que permite la venida a la presencia de las cosas. En la experiencia del ser tomado, y lo explicaremos en la clase del jueves, es una experiencia originaria y de carácter fenomenológico, porque es tomado aquí el ser como lictum, como claro, como el espacio de aperturidad que posibilita que las cosas aparezcan, que el ente sea. A esa experiencia por la cual el ser humano se sorprende, se asusta o se amedrenta porque los entes tengan algo sin común ser, es lo que llama Heidegger, digamos así, Sein, ser. Y por lo tanto una experiencia, a mi modo de ver, fenomenológica que tiene que ver con las condiciones de posibilidad, vamos a decirlo así, aunque esto estaría en contra del propio, la propia autolectura de Heidegger. La lectura del ser tiene que ver con las condiciones de posibilidad de que las cosas aparezcan. Y por lo tanto es ese espacio excesivo, deslimitado, por el cual las cosas aparecen. De ahí que esté hablando Heidegger del se da, es gibt, se da, Offenheit, el espacio libre, y son metáforas que de algún modo manifiesta que el ser es precisamente la irrupción de una presencia, la irrupción de una presencia que es donada, ¿vale? Esto evidentemente es arduo en la medida en que nos estamos situando en un pensamiento de carácter abstracto, pero que para Heidegger, curiosamente, incluso presentando un carácter casi contradictorio, para Heidegger esto es justamente lo más sencillo. Lo más sencillo para Heidegger es un pensar que poetice, es un pensar que, empleando poéticamente el lenguaje, intenta dar cuenta de esta experiencia desorbitante que llama ser. Es una experiencia, como digo, excesiva, en el sentido que la experiencia de una completa diferencia. Diferencia que es marcada por la diferencia ontológica. El ser, la experiencia que posibilita al ente, nunca queda agotada por la conformación del ente en una materia, en una idea o lo que fuera. Bien, pues quiero que entendáis entonces la complejidad de esta carta en relación a estos dos horizontes atmosféricos que he puesto aquí, uno interno a la vida de Heidegger y otro externo en relación con el recorrido de la Ilustración, y es precisamente, y aquí va a residir quizás el movimiento productivo, fructífero del pensamiento de Heidegger, y es leer la carta desde el horizonte de ofrecimiento de una nueva determinación del humanismo. Es decir, Heidegger nos va a ofrecer una manera diferente de comprender al ser humano. Y por lo tanto, lo que hay en la carta es un intento de rehabilitar, de dignificar la esencia del ser humano. Esencia del ser humano que es robada, prestada por la experiencia del acontecimiento. Acontecimiento del ser que se expresa en sentido más lato y en sentido más carnal en el acontecimiento del lenguaje. Es decir, de otro modo, hay ser porque hay lenguaje. El lenguaje es la casa del ser. Eso significa que el lenguaje es el testimonio de la aparición del ser. Y lo que va a definir al ser humano de un modo originario, según Heidegger, lo veremos en la clase del jueves, es que va a estar determinado por un logo, por un lenguaje. Entonces tendríamos que indagar qué significa esto. Y ver de qué manera, según Heidegger, esto no se confundiría con una filosofía de la subjetividad. Hay otra de las cosas que me gustaría decir antes de dar fin a esta pequeña explicación de carácter casi rasódico y orientativa, es el hecho de pensar, porque actúa como una seguidilla en el texto, ¿no? La crítica a la subjetividad.
A ver, Heidegger identifica que el recorrido del humanismo es casi el recorrido de una filosofía de la historia en el sentido de cumplimiento de un fin, en la que se intenta situar al ser humano como centro, ¿vale? Al ser humano como el fundamento que instaura y determina qué son las cosas. Por lo tanto, el humanismo, al igual que la antropología, tiene como acometido dar una respuesta a quién es el ser humano. Para Heidegger, esta pregunta, que intenta dilucidar la antropología en un sentido y el humanismo por otro, queda retenida e impedida, en la medida en que tanto el humanismo como la antropología dan por hecho ya una definición del ser humano. A saber, animal racional, ser racional dotado de dignidad, o en el sentido teológico, ser creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, tomar la determinación del ser humano como reflejo de un ser superior llamado Dios. Claro, ¿qué es lo que hace Heidegger en la carta? Es otra clave que os quiero dar, que lo ha hecho constantemente a lo largo de toda su vida filosófica, y es la destrucción. Y esto es un ejercicio metódico muy importante. La destrucción en Heidegger no significa aniquilar, ¿vale? La destrucción en Heidegger significa liberar un sentido reprimido, un sentido que ha quedado soterrado dentro de la historia del recorrido significativo de una palabra filosófica, como puede ser humano, ser humano, para generar la posibilidad de una reapropiación. Si la destrucción para Heidegger es sumamente positiva, porque lo que busca es relacionarse con el pasado, con la tradición, de tal manera que lo que él quiere es liberar el pasado para ganar un sentido originario, un sentido nuevo de ese pasado. Y es lo que va a intentar hacer con la determinación del ser humano. Ante la pregunta ¿cuál es la esencia del ser humano?, cómo encuentra su esencia el ser humano, y cómo encuentra su esencia del ser humano, la pista que os doy ya es lo que va a intentar en la carta, que lo repite, pensar el inicio, tomado como la experiencia del ser, ¿vale? Y ya lo iremos viendo el jueves, la importancia que tiene comprender al ser humano como estancia, la existencia humana como una estancia de carácter estático basada en el morar, en el habitar, e intentaremos aclarar y dentro de mis posibilidades hacer más sencillo el texto. Ahora bien, antes de despedirme y deciros hasta luego, si algunos todavía estáis redactando el informe, quiero o me gustaría que lo realizarais teniendo en consideración lo aprendido hasta entonces. En concreto, lo aprendido desde Kant, con los 3 textos que hemos leído, y teniendo también en mente el recorrido de la Ilustración, ¿vale? El recorrido de la Ilustración como un siglo, como una época, mejor dicho, en la que se intentó dotar de una esencia al ser humano. En ese intento loable de dotar al ser humano de una esencia, se hizo a la par un desarrollo de la libertad, del progreso, de la emancipación, de la salida de la esclavitud, del desarrollo de los derechos del ser humano. Teniendo en mente eso, ¿qué representaría el texto de Heidegger? ¿Es acaso una bomba atómica?
porque vendría a invalidar cualquier mecanismo a partir del cual el ser humano pueda autodarse a sí mismo sus propias definiciones y su propia determinación. ¿Es el texto de Heidegger trágico en la medida en la que llega a un principio de no salvación? En el sentido de que el ser humano está condenado a comprenderse siempre a sí mismo bajo la sombra del ser como acontecimiento. O de un modo más existencial, ¿no es un texto trágico en la medida en que Heidegger aboga por una depotenciación del ser humano, de sus facultades, para de algún modo desnudarlo y determinarlo dentro de su estado de arrojado, dentro de su ser arrojado? Claro, estas son preguntas que se pueden hacer y hago sobre la marcha, que no agotan de seguro vuestra inquietud filosófica, pero me gustaría que enfocarais este texto dentro del segundo rótulo de la asignatura, crítica a la ilustración. Y a pesar, si alguno detecta y justifica que en Heidegger hay un antihumanismo, pero yo creo más bien, desde la perspectiva en la que leo este texto, y es que Heidegger lo que intenta es renombrar y resignificar la esencia del ser humano bajo una cobertura que siempre lo supera, que siempre lo excede. Si nos relacionamos bajo un horizonte que siempre nos excede, el ser humano está siempre ya rebajado, está siempre ya al socaire y al abrigo de lo que aparece, de lo que venga, de lo que viene, de lo que acontece. Eso nos da una nueva imagen, una nueva definición de la subjetividad, ¿vale? La subjetividad en sentido hipertrófico para Heidegger, de algún modo, es autoconciencia. ¿Autoconciencia qué es? No simplemente, como habla Descartes, cogito me cogitare, es decir, que en el acto de pensar siempre me pienso, sino autoconciencia significa que el ser humano se da a sí mismo las condiciones de posibilidad de la libertad, la razón, de la realidad, en sentido más general. Y bueno, y con esto he hecho un recorrido de carácter orientativo sobre la carta. No sé si es una vanagloria para mí, pero albergo la esperanza de que haya podido liberar, aclarar ciertas preguntas, sin una intención, evidentemente, de que la aclaración sea definitiva, puesto que si sería definitiva, agotaría vuestros recursos filosóficos y el motor que ha de mover vuestras preguntas. En todo caso, me ha parecido muy importante, como ya podéis haber visto, el recorrido que he hecho sobre el propio factor interno del pensamiento de Heidegger, el rol que cumple ser y tiempo, el papel de la Quere y luego, de algún modo, por qué toda filosofía ilustrada es un sucedáneo de un humanismo, ¿no? Ya os emplazo el jueves para participar. Realizaré un discurso de carácter más determinante y temático sobre el texto. Y con esto culminaremos nuestro penúltimo texto. El próximo texto, ya lo sabéis, será el texto de Lacan, Kant con Sade, que se engloba dentro de la crítica a la ilustración. Os deseo salud, mis mejores deseos puestos en vuestra felicidad. Espero que os encontréis bien y hasta el jueves.